Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos para revisar contenidos académicos colocados en el sílabo de esta asignatura. En la clase anterior habíamos estado analizando una serie de elementos y vamos a continuar con los mismos. ¿Qué sucede con la construcción del flujo del inversionista? En el flujo del inversionista se consideran los ingresos menos los egresos que genera el proyecto en conjunto y se denomina flujo de fondos netos puros, que busca reflejar los ingresos y egresos netos que el proyecto dejará. Sin embargo, se pueden considerar los ingresos que tiene el inversionista por concepto de préstamos recibidos para financiar la compra de los activos. Pueden ser fijos, nominales o con. Y como egresos, el pago de interés son gastos deducibles de impuestos y el pago de capital, en cuyo caso se tiene el flujo de fondos que le queda al inversionista por la inversión realizada por sus recursos. En este caso es la inversión total menos deuda. Esos recursos son los que quedan después de pagar los intereses y el crédito. Este flujo se denomina flujo de fondos para el inversionista o flujo de fondos con financiamiento. El flujo de fondos neto con financiamiento refleja los recursos que le quedan al inversionista por los recursos que él pone en el proyecto. Por lo tanto, el crédito recibido es un ingreso y el pago de intereses y pago de capital son egresos. Es importante que recordemos otros elementos que habíamos analizado en la clase anterior. Habíamos estado analizando lo que es el estado de resultado proyectado. Y decíamos que aquí tenemos una columna, que en este caso es del 1 al 10, que no son otra cosa más que los años de proyección o los años de vida que se proyecta para el proyecto. En este caso, decíamos también que guardan relación con el monto de la inversión. Si es una inversión grande, no la podemos recuperar en un tiempo de 3 años, de 5. Y por eso se proyecta a 10 años. Si la inversión es menor, sí podemos proyectarla a 3 o a 5 años. Repetimos, depende del monto de la inversión. Y entonces, en la clase anterior, en el video anterior, se analizaban cuáles eran los elementos que componían el estado de resultados proyectados. Decíamos que tenían las ventas operacionales. Estas ventas operacionales estaban conformadas por los costos de producción, los gastos administrativos, gastos de ventas, amortizaciones y depreciación. Entonces, a la cantidad ingresada, la cantidad económica ingresada por ventas operacionales, había que restarle los costos de producción, los gastos administrativos, gastos de ventas, las amortizaciones de activos diferidos y las depreciaciones de activos fijos.
Eso nos daba como resultado las utilidades operacionales. A estas utilidades operacionales había que restarle los gastos financieros. No se olviden que los gastos financieros son los intereses que se pagan por los préstamos recibidos. Se elabora una tabla de amortización que se verá más adelante un ejemplo, y posteriormente, de acuerdo al tipo de pago, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. El préstamo de esa cantidad económica determina que haya que pagar intereses. Esos intereses son los que se conocen como gastos financieros. Entonces, a las utilidades operacionales le restamos los gastos financieros y tenemos utilidad antes de participación laboral. A esta cifra de utilidad antes de participación laboral hay que calcularle y restarle el 15% como participación de trabajadores. Posteriormente, al valor resultante, utilidad antes de impuesto a la renta, se le calcula el 22% de impuesto a la renta. Verá que todos estos cálculos son por periodo, son por año. Y eso nos da como resultado utilidad antes de impuesto a la reserva legal. Habíamos explicado que la reserva legal es un valor que se paga cuando las inversiones superan los $100,000. Entonces aquí se le calcula el 10%. Si las inversiones son valores menores a los $100,000, no hay para qué calcular. Y después de hacerle ese cálculo tenemos la utilidad neta. Si la inversión es menor a los $100,000, entonces de utilidad antes de impuesto a la renta, llegamos a utilidad neta por periodo. Aquí tenemos un ejemplo de estado de resultados proyectado. Está en forma vertical y las cantidades, lógicamente, deberán leerse como una sola. Por ejemplo, ventas de operacionales en el primer año, 856.858,90. Vienen los costos de producción de ese año, 642.225,88. Los gastos administrativos corresponden a 29.706,55. Gastos de venta, 4.900. Amortizaciones, 264,96. Y depreciaciones, 12.418,68. Entonces, al valor inicial de las ventas operacionales, restándole los costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta, amortizaciones y depreciaciones, obtenemos un valor que da como resultado 167.342,84, que corresponde a utilidades operacionales. A esa cantidad le restamos los gastos financieros, 20.600,88 por este periodo, por ese año. Y tenemos como resultado la utilidad antes de participación laboral, que corresponde a $146.701,96. A esa cantidad le restamos el 15%, corresponde a participación de trabajadores, y cuyo valor para ese periodo es de 22.005,29 centavos de dólares. Obtenemos entonces la utilidad antes de impuesto a la renta de $124.696,66. $124.696,66. Restándole el 22% de impuesto a la renta, el valor a deducir es de 27.433,27.
Ahí llegamos a utilidad antes del impuesto a la reserva legal, un valor de $97.263.40. Se le calcula el 10% de reserva legal, $9.726.34. Y nos queda como utilidad neta $87.537.06. Y lo mismo, el mismo procedimiento para todos, cada uno de los siguientes años. Dense cuenta que este es un negocio que siempre ha tenido ventas que se incrementan. Y en función de ellos, lógicamente, tenemos la utilidad neta en cada uno de los periodos, lógicamente también con sus respectivos resultados. Vamos a colocar otro ejemplo que corresponde a un estudio de factibilidad de un negocio relacionado con sector porcícola y avícola. Entonces tenemos ahí que de acuerdo al monto también, como decíamos, están las cantidades. Aquí ya tenemos el cuadro en forma horizontal. Están las ventas operacionales, costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta, amortizaciones y depreciación. Entonces, las ventas operacionales restadas de cada uno de estos rubros. Y tenemos utilidades operacionales. Las utilidades operacionales, le restamos los gastos financieros y obtenemos utilidad antes de participación laboral. Lógicamente, a esta cantidad de utilidad de participación laboral, le restamos el 15% y obtenemos esta cantidad. $22.005.29. Ahí obtenemos la utilidad antes del impuesto a la renta. Le restamos el 22%, calculamos el 22% a esta cantidad y obtenemos $27.433.27. Se hace el cálculo del utilidad de impuesto a reserva legal y posteriormente se calcula el 10% y tenemos la utilidad neta. Es importante que observemos que todos estos valores, en el caso de un negocio, ustedes recordarán que el punto inicial para conocer el costo del proyecto está determinado por el cálculo de los valores del plan de inversión. Esto lo vimos en la asignatura anterior, formulación y elaboración de proyectos de inversión. Y decíamos que en este cálculo se deben determinar los valores correspondientes a tres elementos: activos fijos, que son los equipos y maquinarias que se van a utilizar en el proyecto, la compra de equipos y maquinarias; activos diferidos, que corresponden a los gastos de organización;
y capital de operación. Son aquellos valores económicos que corresponden pago de salario, compra de materia prima, pago de arriendo, servicios básicos, compra de materiales de limpieza, compra de equipos, compra de uniformes para los empleados. Pero este valor se calcula en base a 3 o 6 meses. Y el cálculo de los valores de activos fijos y activos diferidos es uno solo por el proyecto. No es que vamos a hacer en cada periodo, corresponde a año. Entonces aquí tenemos que se ha solicitado un crédito, en este caso para la tabla de amortización del préstamo. Se ha solicitado un crédito de $207,347.07. En el plan de inversión, sumados los tres valores de activo fijo, activo diferido y capital de operación, esos tres valores se le suman, se calcula el 5% por imprevisto y tenemos el valor total del plan de inversión. Este valor total del plan de inversión le calculamos el 65% del mismo para obtener un préstamo, un crédito. Así dice la teoría económica. Y el 35% es el capital social que lo ponen los inversionistas. Puede ser diferente la situación en que los accionistas digan: nosotros tenemos los recursos económicos y no necesitamos realizar financiación de ninguna especie. Pero no nos olvidemos que siempre es importante que la empresa tenga liquidez. La liquidez económica permite hacer frente a imprevistos. Entonces el crédito solicitado, en este caso es por esta cantidad, una tasa de interés para realizar el préstamo de 10.21%, el plazo en años es 10 y el tipo de pago es semestral. A ver, los plazos para hacer una tabla de amortización pueden ser diferentes, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales o pueden ser anuales. Imagínense si hacemos una tabla de amortización con pagos mensuales a 10 años. Nos sale alrededor, en un año tendríamos 12 pagos y en 10 años tendríamos 120 pagos. Entonces sería algo para su cálculo muy largo. Si hacemos trimestrales, ustedes saben que el año tiene 4 trimestres y en un periodo de 10 años tendríamos 40 pagos. Si lo hacemos semestrales, ustedes saben que el año tiene 2 semestres. Y si lo hacemos a 10 años, entonces tendríamos que calcular 20 pagos. Y si es anual, a un plazo de 10 años, tendríamos que calcular 10 pagos. Entonces, eso para que ustedes lo consideren. Una de las ventajas de las actividades presenciales era el poder realizar este tipo de cálculo en la pizarra, la tabla de amortización. Generalmente estábamos en capacidad de hacerlo en la pizarra y que el estudiante viera la mecánica de cómo realizar. Y posteriormente hacíamos una serie de ejercicios con diferentes montos, diferentes tasas de interés, con periodos de gracia, etc. Verá que cuando hay periodos de gracia, no se paga capital,
solamente se paga el interés que corresponde al monto de ese periodo. Pero como estamos en forma virtual, es diferente la situación. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de amortización. En este caso es semestral. Ya ustedes vieron anteriormente cuál era el monto. Ahí está el monto, 207.000. Está la tasa de interés, el plazo y el tipo de pago. Entonces, decíamos que los pagos son semestrales. Habrá necesidad de establecer 20 periodos. No olvidemos que son 10 años y son semestrales. Es decir, que en cada año tenemos 2 semestres multiplicados por 10 años, 20 semestres. Entonces hay que establecer una serie de unas columnas, el periodo, que son los semestres. Empezamos con el saldo de la deuda, el valor inicial. A ese valor inicial lo dividimos para el periodo, para los periodos, en este caso 20, para calcular la amortización, que es un valor, puede ser fijo o puede ser variable. Verá que también es importante indicar que los valores de la cuota a pagar puede ser fijos desde la primera hasta la 20ª, o puede ser en cantidades decrecientes. Yo generalmente soy partidario de hacer el cálculo con cantidades decrecientes, con la finalidad de que la persona que haya realizado el préstamo sepa que siempre va a terminar pagando al final una menor cantidad. Hay otras personas que consideran que lo correcto es hacer el cálculo con cuotas fijas, sabiendo que desde la primera hasta la 20ª el valor a pagar es el mismo. Ya son criterios, gustos y preferencias. Aquí tenemos un ejemplo ya. Entonces decíamos que este valor, para calcular la amortización, este valor inicial, 207.347,7, lo dividíamos para 20. Y vea que nos da este valor. Se fija este valor. Entonces, este valor corresponde a capital semestral que se debe pagar. Y los intereses los vamos calculando en función de este monto. A este monto se le calcula el interés de la tasa establecida anteriormente y sabemos que por este valor se paga este interés, este capital. Y entonces sumamos el interés y la amortización y tenemos el valor de la cuota a pagar. En el segundo semestre es lógico que para calcular el monto del segundo semestre debemos restar de los 207.347 este valor de la amortización. Entonces, $207.347,7 menos 10.367,35 nos determina que el monto es $196.979,72. A ese valor le calculamos el interés. E igualmente, interés más amortización y tenemos la segunda cuota. Como les decía, aquí son con cantidades decrecientes. En el primer semestre pagamos 20.952,42. En el segundo ya se paga una menor cantidad, 20.423,16. Tenemos entonces para el tercer semestre calcular el monto. A este 196.979,72 le restamos
el valor de la amortización. Y obtenemos un valor de 186.602. Entonces, lógicamente, esto determina que el interés de esta cantidad sea este valor. Sumamos y está el valor de la cuota pagada. Entonces, lógicamente, haciendo el procedimiento explicado, llegamos a la última cuota. A este monto se le calcula el interés, se le suma la amortización y tenemos el valor de la cuota. Mire que con cantidad decreciente empezamos pagando 20.952,42 y se finaliza pagando $10.896,60. Es importante cuando elaboramos la tabla de amortización, es importante que sumemos los valores por interés. Y tenemos entonces aquí un valor que determina que en estos 10 años se va a pagar los intereses 82.034,28. Y el valor total 185.707,81. Es lo que paga con la sumatoria de todas estas cuotas. Entonces, lógicamente, se puede revisar estas cantidades. Ustedes pueden hacer el ejercicio para comprobar si las cantidades están correctas. Una vez que hemos realizado la tabla de amortización, la suma de los dos semestres corresponden a un año. Y entonces estos dos valores sumados están representando los gastos financieros del año 1. 10.587 más 10.055,81 es la sumatoria del año 1. 9.526 más 8.997 corresponde al año 2. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso está representando a los gastos financieros. Cuando tenemos ya calculado todo eso, llevamos esos valores a un cuadro que se llama el flujo financiero neto con financiamiento. En este cuadro colocamos los valores obtenidos por utilidad neta en el estado de resultados proyectados y reintegramos los valores que por cada periodo le hemos restado en el estado de resultados correspondiente a amortizaciones y a depreciación. Entonces los valores anuales los colocamos lo mismo igual con depreciación y restamos el pago de capital que está y que aparece en la tabla de amortización. Pago de capital. Acuérdese lo que teníamos en la tabla de amortización. Voy a mostrarles nuevamente. Estos dos valores sumados que dicen amortización es el pago del capital que se realiza. Entonces sumamos estos dos valores semestrales y corresponden al valor de capital pagado por un año.
Y eso es lo que tenemos en este casillero. Entonces, una vez que tenemos la utilidad, le restamos el valor de amortización, perdón, cuando tenemos el valor de utilidad, le reintegramos el valor de amortización restado en el estado de resultado. Reintegramos el valor de depreciación y restamos el valor de pago de capital. Y eso determina lo que corresponde al valor resultante. Este valor que por cada año obtenemos en el flujo financiero neto del proyecto con financiamiento, en el futuro nos va a servir para ser utilizado en los métodos de evaluación que consideran el valor del dinero en el tiempo, cálculo del BAN, la tasa interna de rentabilidad, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, estos son los valores que en definitiva determinan si ha habido utilidad o no, flujo financiero. Porque en el estado de resultado, que sale un valor, no hemos pagado el capital. Entonces, que quede claro eso, que el capital se tiene que pagar. Y en función de ello, estas son las cantidades que en definitiva determinan el resultado final del ejercicio económico. Es importante que ustedes revisen este video con la tranquilidad del caso para que quede claro lo que se ha explicado en el mismo. Cuando estemos en las otras unidades, los métodos de evaluación que consideran el valor del dinero en el tiempo, esto nos servirá de mucha utilidad. Agradezco a ustedes por la atención prestada y espero que sigan manteniéndose en óptimo estado de salud ustedes y sus respectivas familias. Ha sido un gusto, pasen bien, muy buenos días.